bienvenidos a su programa Dimensión Humana, Bienestar para Todos. Ustedes, si han seguido los programas, ahora sí que el año pasado, el último programa fue para despedir Dimensión Humana, Seguridad Humana y Salud Mental para Todos, donde participó Bernardo Gómez del Campo, el cual pues terminó de explicarnos de una manera magistral todo lo que era la seguridad humana, donde él es experto en el tema. En este caso, usamos este primer programa del año para redondear todavía un poco más el cierre del año pasado y a iniciar una etapa el siguiente jueves, la siguiente sesión, para que ustedes nos sigan. Este programa del día de hoy justamente se llama cierre o continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Aquí terminamos el ciclo, como se dice, ¿no? Se termina el ciclo o se continúa lo que ya se estaba realizando. ¿Se inicia o se continúa? Podríamos decir que el año 2024 se cerró, terminó el año 24 e inicia un nuevo año. Pero ¿qué tal si nos ponemos a reflexionar, amigos y amigas? ¿Nosotros seguimos siendo los mismos o ya cambiamos de un día para otro? ¿O de un año para otro, de un mes a otro? Ustedes respóndanse esa pregunta. El hecho de que cambie un ciclo a otro ciclo, ya con eso pensamos que estamos en un cambio, o tenemos nosotros que hacer algo para en realidad pensar que hay un cambio. Se dice que todo el tiempo hay cambios, estamos cambiando todo el tiempo, nos estamos adaptando a nuevas situaciones, a nuevos retos, a nuevas, tal vez ciudades, tal vez a nuevos lugares, a nuevos climas, a nuevo trabajo, a nueva familia cuando llega alguien más, a disminuir la familia cuando se van. En fin, hay muchos cambios todo el tiempo a nivel personal, social, laboral, político, mundial, ¿no? En muchos sentidos, económico, no se diga, el bienestar del mundo con estos conflictos bélicos. Entonces la pregunta en realidad es inicio o continuidad. ¿Estamos iniciando el año o continuamos? Nosotros nos regimos todavía con el calendario gregoriano del Papa Gregorio XIII en 1852, desde ahí a la fecha tenemos este calendario y bueno, por eso yo digo es inicio o continuidad este nuevo año. En este sentido, ¿podrían ser las dos cosas? Es pregunta. Iniciamos un año nuevo, un nuevo ciclo con el universo cambiante. Seguramente hay quien diga sí, claro, se renuevan muchas cosas y hay quien puede decir no, estamos continuando. Pero lo importante aquí es reflexionar primero y poner al centro, como siempre lo hemos hecho en este programa, hemos hecho poner al centro al ser humano, a ti como persona, porque de nosotros emana todo lo demás. Aunque lo de afuera, y hemos hablado mucho de esto en el programa de Dimensión Humana, está lo externo, lo interno, la realidad externa e interna que se combina justamente con todos esos estímulos y todos esos apoyos y riesgos que tenemos en nuestra vida cotidiana, externos e internos. Y entonces esa combinación nos hace ser únicos, indivisibles y irrepetibles. Como siempre hemos dicho, somos seres psicobiológicos, sociales, psicológicos, espirituales y culturales. Todo eso somos. Por eso se llama dimensión humana, porque tenemos no solo una sola dimensión, tenemos varias dimensiones que muchas veces ni siquiera damos a conocer. En ese orden de ideas, nosotros podemos pensar que el cambio viene de adentro para afuera, aunque haya cambios externos, el cambio viene de adentro para afuera. ¿Y a qué me refiero? A que si uno toma la reflexión en estas y en otras fechas, no importando el día que se conmemore,
¿Cómo andamos en este sentido de cambios y sobre todo cambios positivos, ¿no? A eso me refiero. Cambios positivos que tengan que ver más con un cambio de nosotros, personales. En la reflexión de en qué he tenido aciertos y en qué debo de cambiar. Esa es una situación sumamente difícil para cualquier persona, sobre todo para las personas que no reflexionan y piensan que están completos, es decir, que no les falta nada. ¿En qué sentido no les falta nada? No les falta nada en cuanto a su forma de ver la vida y vivirla y relacionarse con los demás, que todo está perfecto y que todo lo hacen bien, que son una moneda de oro que todos quieren. Y eso es muy difícil de alcanzar. Por eso, si tú tienes la posibilidad de un poco de humildad y de retrospección, de introversión, es decir, irse un poquito a analizarse a uno mismo detalladamente, entonces podríamos sí encontrar áreas de oportunidad para un cambio, independientemente que la vida continúe o es un nuevo ciclo, como un nuevo año, nosotros nos vamos renovando, nosotros nos vamos haciendo diferentes, simplemente por el hecho de vivir. Como dice Lama Rinpoche, nuestro primer diagnóstico de que tenemos vigencia es cuando nacemos, porque no sabemos cuándo ni cómo, pero vamos a permanecer, nos vamos a ir de este mundo. Entonces, iniciamos y nos vamos, terminamos. Hay quien dice, bueno, reencarnamos. Hay quien dice, sí, para otra nueva vida en el más allá o donde haya que estar. Bueno, hasta ahí podemos pensar que son creencias porque nadie lo sabe. Y son creencias que pueden tener diferentes tipos de fundamentos, entrecomillado, pero pues es una creencia individual, personal, y eso está muy bien. En ese sentido, yo creo que tenemos que ir como que reflexionando. Perdón. Es que como hubo aquí un poquito de retraso, el programa anterior ocupó una buena parte. Ahí tengo algunos seguidores que me dijeron que si no iba a haber programa. Les digo que ya estamos aquí. Bueno, retomo. Entonces, en ese sentido, me gustaría sí hacer esta reflexión de cómo nosotros vamos caminando, evolucionando por un lado en los cambios y en la continuidad de nuestra vida, pero por otro lado, nosotros vamos restando a la vida. ¿Cómo? En la medida que uno nace y el día 1, día 2, uno va de alguna manera dejando de vivir. Entre más grandes somos, menos tiempo nos queda de vida, ¿no? Esa es una ley. Y no sabemos cuánto vamos a vivir. Entonces es una paradoja porque vamos creciendo, pero también nos vamos avejentando, nos vamos haciendo viejos, nos vamos haciendo menos hábiles, inclusive con el tiempo, a muchas cosas. Y nuestros órganos, si hablamos desde la fisiología, van perdiendo el óptimo de sus funciones. Sin embargo, mucho tiene que ver cómo vivamos la vida en cuanto a pensamiento, el sentimiento, actitud, deporte, la alimentación, etcétera. Todo lo que podemos manejar a través de nosotros. Y en mi particular punto de vista, tenemos una continuidad de vida. No importa si hoy es 2025, si mi reflexión es personal, apenas hace unos días todavía era 2024 y cómo era yo, y hoy 2025 ya soy diferente. Tengo algunas creencias de que este año voy a tener cambios, voy a tener que atender áreas de oportunidad, de mejora, desde luego que sí. Entonces eso yo no lo veo como un cambio, sino como un compromiso de continuidad. Les pongo un ejemplo en la parte de
del ejercicio, vamos a decir. Ok, yo ando en la bicicleta y también me gusta pegarle a los costales de box, y he tenido algunas ideas para poner en donde va en la cochera algún costal de box. Sin embargo, cuando hice los arreglos para colgarlo, vino el herrero, no había yo tomado en cuenta que al llenar el costal, que es un costal profesional grande, era verdaderamente pesado, muy pesado, para poderlo subir y anclarlo al techo con las argollas que se colocaron, porque decía yo, lo quito y lo pongo, saco el carro, lo quito, meto el carro, y al revés, lo quito y lo pongo cuando saque y meta el carro. A la hora de quererlo hacer, sí lo hice, pero me costó mucho trabajo. Dije, bueno, voy a hacer ejercicio, pero me voy a lastimar la columna. Entonces, si yo puedo dejar eso, metí el costal mientras lo soluciono. Ahí, eso fue el año pasado. Este año, si yo dejo el costal en donde lo dejé mientras soluciono el problema, pues ya no va a haber ni cambio en mi físico, en mi bienestar físico y psicológico y emocional por hacer el ejercicio de uno de los que más me gusta, que es el box. Y por otro lado, ni cambio ni inicio de nada. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que son las dos cosas. Lo que yo hice en lo particular fue ir con un zapatero, quité todo el contenido del costal y le dije, por favor, córtelo a la mitad de tal forma que vuelva a poner una tapa y yo pueda tener el relleno que sea más ligero, entonces pueda yo subirlo y bajarlo como sea necesario. Ya hice un solo paso, que fue ir al zapatero, que son los hábiles en este sentido, y ese primer paso me va a llevar a otro, a que yo tenga que ir ya el próximo lunes por el costal ya cosido, regresar a casa, llenarlo del contenido que me va a ayudar a que esté firme, y entonces sí hacer las pruebas necesarias. Y no solo eso, empezar a hacer el ejercicio con el costal, como lo he hecho muchas veces en gimnasios, pero ahora lo quiero hacer desde casa por muchas razones. Este ejemplo tan sencillo, amigos y amigas, tiene que ver con este cambio que yo tengo y esta continuidad del año pasado a este año en mi persona. Es decir, estoy continuando con un pensamiento y un programa y un proyecto de estar bien físicamente, de estar bien fisiológicamente, y que mis músculos, mi sistema circulatorio, cardiovascular, etcétera, respiratorio sobre todo, pueda mejorar. Y digo respiratorio sobre todo porque también les decía que para los siguientes programas vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. ¿En qué sentido? El día de hoy doy la declaratoria, la reconfirmación que ya lo habíamos hecho en el último programa, que terminamos con Dimensión Humana. Ese programa se concluyó con el haber tenido ya la revisión de las 7 dimensiones que nos presentó Bernardo Gómez del Campo en seguridad humana, y los 5 escenarios, con todo lo que conllevan cada uno de ellos. Una revisión exhaustiva, una revisión profesional, completa y magistral de parte de mi compañero de Dimensión Humana, Bernardo Gómez del Campo, que le mando un saludo si ve este programa. Él y yo terminamos con ese proyecto. Este año yo sigo siendo Víctor Aguilera, ahí doy continuidad a propósito del programa, del proyecto, de que sí tenemos diferentes dimensiones, pero este proyecto se va a hacer como un abanico para iniciar con un nuevo nombre, ya lo sabrán la semana que entra, con otro remate del nombre y con otra dinámica dentro del programa, con su servidor Víctor Aguilera, en el nuevo programa del próximo jueves, y serán
2 veces al mes, el segundo y el último jueves de cada mes, no siempre queda en la cuarta semana, a veces es en la quinta, ya tendré el calendario bien elegido, y entonces vamos a revisar diferentes temas con diferentes invitados. Y ahorita el que dije, ahorita les digo por qué cuidar la salud y en mi caso sistema respiratorio, porque voy a tratar de que vengan o que desde su consultorio nos mande cápsula o entrevista, neumólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, etcétera, médicos que nos ayuden a orientarnos. Yo los voy a entrevistar y yo últimamente a mí me pegó y les comparto el problema del coronavirus. Sin darme cuenta fui asintomático y resulta que el año pasado, empecé a notar problemas en mi respiración, empecé a toser mucho tiempo y bueno, tuve que acudir al neumólogo porque dije, esto no es reflujo, esto no es un catarro nada más o una tos de las que a uno le dan. Y efectivamente, ya haciéndome estudios y todo lo demás, me permito compartir, disculpen que hable en primera persona, pero tiene que ver mucho con lo que va a suceder en este programa este año. Entonces me doy cuenta que, no me doy cuenta, sino los resultados, me dicen los médicos que, pues sí, hay secuencias del COVID en mis pulmones y eso afectó mi sistema respiratorio. Obviamente, desde el día 1 que me dijeron, pues estoy en tratamientos, pero estoy tratando de combatir para que esto no continúe. Cosas nuevas, ¿no? Para mí, que no fue nada agradable, para la familia tampoco, pero hay que tener la actitud propositiva y como a mí me gusta la vida, me gusta vivir y darle continuidad a lo que he hecho y no solo eso, esperar lo que venga, que ahí sí es nuevo, y estar en este mundo lo más que se pueda, verdaderamente gozando la vida, viviéndola en el bienestar. Entonces, pues como lo hice en un inicio en el programa pasado de Dimensión Humana, cuando me presenté a nivel personal, laboral, familiar, etcétera, yo les decía que primero, pues la vida misma me gusta, soy apasionado de la vida. Cuando te dan un diagnóstico que pues no sabías que tenías un problema ahí incrementándose, entonces, aunque yo valoro muchas cosas, todavía como que te sacas una lupa y ves al mundo a más detalles. Y, por ejemplo, cuando me toma el tránsito vehicular en la calle y está el sol y el calor y mucha gente, y ya saben, lo hemos vivido todos los que manejamos, o los que no también, los que nos subimos a un auto o en taxis, o en el metrobús o en el metro, etcétera, sabemos lo difícil que es caminar la vida, ¿no? Cotidiana. Pero empecé a tomarle, inclusive, que siempre lo he hecho, No, bueno, siempre desde hace muchos años, he gozado estar en lo que estoy. Si estoy en el tránsito, pues bueno, lo que me queda es oír una buena música, lo que me queda es pensar positivamente o algo bonito, e inclusive hacer un análisis de lo que está sucediendo alrededor. Recuerden que soy psicólogo clínico y psicólogo social. Entonces la parte social es la observación de todo y de todos, no de estar criticando ni calificando, no, de observar los hechos, nada más los hechos. Ya si me interesan, anoto y hago un análisis, pero no es todo el tiempo, no soy obsesivo. Lo que sí es que digo, bueno, si una enfermedad te lleva a la cama y no salir porque te estás atendiendo, 10 días, 15 o meses, hay gente que está meses o ya no puede salir, pues qué padre estar en el tránsito, todavía manejando y todavía teniendo cuidado de no chocar y no pegarle a alguien y de llegar a mi destino y con calor, qué bonito que me llegue el sol y que me haga sudar y que tenga calor y me tenga que quitar la chamarra o al contrario el frío, es decir, que esté yo activo en la acción misma o que esté dando un curso o una plática, lo que sea. En ese sentido, es la revaloración de lo que ya tenemos. Yo siempre estoy analizando y poniendo frases y escribiendo frases de los hechos, ¿no? Sobre todo de nuestras costumbres, vida cotidiana.
Lo que damos por hecho, lo que no damos por hecho, cómo nos comportamos. Y bueno, para mí sí hay inicios y ya hay continuidades. Mi vida continúa hasta donde el universo y mi cuerpo digan y el ser supremo del que yo pueda creer, y pues vivirla lo mejor posible, lo más bonito que se pueda. Como todos tenemos días buenos, días malos, días mejores, momentos buenos, malos, pero hay algo interno que es lo que nos mueve, y es el deseo de vivir y el deseo de estar y el deseo de reorganizar. Los últimos cambios que yo he tenido, por ejemplo, han sido después de la pandemia, mover mi oficina, donde yo la tenía, por ejemplo, de haber adquirido económicamente bienes en plena pandemia para salir de X compromisos, que eso movió también mi economía. O sea, hay cambios tan mayores o menores que todos tenemos. Lo importante de los cambios o de la continuidad es estar como consciente de hacia dónde vamos con esos cambios, y que si son positivos, qué bueno, hemos hecho las cosas bien y la vida nos ha dado cosas buenas que nada tenemos que ver. Las personas nos pudieron haber ayudado en X o Z, y también tener la conciencia de que hay cosas que no son tan buenas, son desagradables o muy malas, que nos pudieron haber sucedido. Y en ese sentido, ¿qué nos queda? Como decía yo hace un rato, en el centro está el ser humano. En el centro estamos nosotros. Y no por egoísmo. Si nosotros no estamos bien, pues menos podemos ayudar a los demás. Si nosotros estamos bien, podemos ayudar a quien nos rodea. Sobre todo ahora, a edades como la mía, que ya estamos hablando de tercera edad, que entonces evidentemente hay muchas cosas y hay muchos retos. Ahora en el Año Nuevo y Navidad, que uno se reúne con la familia, pues nos reunimos todas las generaciones, ¿no? Desde los nietos, hay quien tenga bisnietos, nietos, hijos, tíos, sobrinos, hermanos, papá, mamá, abuelos, bueno, todas las generaciones, y es un gran placer, ¿verdad? Ver y reunirse con la familia, a quien queremos, los amigos, las amigas, porque no solo nos reunimos con la familia, encontramos espacio para reunirnos con viejos amigos, no tan viejos, y nuevos amigos. Su servidor tiene la fortuna de ir cada vez, desde hace varios años a la fecha, tener nuevas amistades, y eso es un valor muy grande. Y cuando hablo de amistades, hay diferentes tipos de amistad. Hay amistades o amigos o amigas con las que intimas mucho, hay amistades con las que a lo mejor practicas un deporte y otras cosas, o también se puede intimar, pero hay amistades que no se puede intimar tanto, o no son del deporte, y uno va haciendo como sus grupos de amistades, no sé si les pase. Y continuar esas amistades a veces es muy difícil. Yo tengo la fortuna de tener amigas y amigos de la preparatoria, pero no de que, ya ni los veo, por lo menos uno o dos hasta la fecha. O sea, llevamos una amistad de muchísimos años, imagínense, preparatoria. Estamos hablando que yo, la preparatoria fue en los 80s, no, antes, 75, 80, por ahí. Luego universidad, también tengo amistades de la universidad y para acá. Alguno de la primaria, pero eso sí, de que hola, ¿cómo estás? Y adiós y nos encontramos. De la secundaria tengo dos, que también hace mucho que no veo, pero si nos comunicamos, nos saludamos con mucho amor. Y de prepa para acá sí. Decíamos una amiga y yo que nos fuimos a comer no hace mucho. Hicimos cuentas de cuántos años tenemos de conocernos y de convivir. Con lapsos de no vernos algún tiempo, pero sí convivir. Y decía ella que su hermano, uno de sus hermanos mayores, presumía de que se reunieron de tal colegio muchos 10, 12 gentes y que ya no se dejaron, ¿no? Siguen viéndose como que fue un reencuentro. Y ella dice, yo presumía nuestra amistad, amigo, que nos llevamos 20 años más que ellos de conocernos. Y sí, yo creo que ustedes han tenido alguna experiencia así.
de conocer gente y continuar con esa amistad, continuar con ese vínculo. Y a lo mejor también, como les pasa a mí, han creado nuevas amistades, nuevas relaciones. Y aquí hay un punto un poco sensible, que se dice que la familia no siempre es la familia de sangre, ¿no? De tus hermanos, de tus hermanas, o de papá y de mamá, sino que uno puede encontrar hermandad en otras personas que no son de la misma sangre. Y efectivamente pasa, yo conozco mucha gente que tiene de amigos prácticamente son sus hermanos, o conviven más o se dicen más cosas probablemente más íntimas y más delicadas, y apoyos que los propios hermanos o hermanas. Yo no puedo decir que conozco nada más, yo también lo he vivido en carne propia, que tengo una parte de hermandad de sangre y todavía la tendré muchos años, y una parte de esa hermandad ya no, por situaciones donde yo decía en alguna vez que una cosa es compartir la misma sangre, pero tal vez no la misma cuna. Y cómo vivimos nosotros la experiencia del papá y de la mamá. Pues, es decir, aunque los hermanos, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 8, los que sean de los mismos padres, cada quien tiene su papá y cada quien tiene su mamá. Es decir, el tipo de vínculo que tenemos con papá y el tipo de vínculo que tenemos con mamá puede ser diferente o muy diferente al del hermano o de la hermana, o al de los hermanos. Y entonces un hermano puede decir, no, mi mamá siempre fue muy cariñosa, y otro hermano puede decir, no, mi mamá fue bien fría. Espérate, entonces cada quien tiene su mamá. O mi papá, no, siempre me llevaba a jugar y al deporte, y otro hermano decir, mi papá nunca me llevó a hacer deporte. Entonces tuvieron diferentes papás, entrecomillado, es figurativo. A lo que voy es que eso se va haciendo cuna, no sangre. Y los valores, aunque vienen de la misma persona que es papá y mamá, la introyección de esos valores puede ser diferente entre hermanos y hermanas, que es lo que yo sí podría decir que pasó un poco en mi familia. Los valores de los hermanos y hermanas, una parte son muy parecidos a los míos, y otra parte de mis hermanos o hermanas no son tanto. Y eso hace que no haya tanta fusión, o eso hace que haya bastante distancia o relación cero. ¿Por qué? Porque si el valor A, que es negativo para mí y para la sociedad misma, yo no lo comparto porque yo tengo el valor B, pues no voy a estar cerca de esa persona que piensa que robar es bueno, por ejemplo, o defraudar es bueno, por ejemplo. Yo no lo concibo así. Entonces, si esa es su forma de vida, pues yo me alejo. Esto es una de las tantas cosas que suceden. Hablaba yo justamente con unos abogados en una comida, y que se dedican a litigar civil, familiar y penal, justamente que decían que muchos casos justamente es de las herencias de las familias y de los divorcios y la parte económica, y que eso rompe a veces, pero que tiene que ver con los valores. Bueno, todo esto tiene que ver justamente con el cambio. Y el cambio también conlleva a las nuevas personas en tu vida. Les compartía yo que tengo esa fortuna de conocer no a muchas personas. O sea, el que es amigo de todos no es amigo de nadie, ¿no? Esa es una creencia mía, nada más mía, pienso yo. El que es amigo de todos no es amigo de nadie. Porque pues no puedes ser amigo de todos. Quiero decir, una amistad más profunda, ¿no? Puedes conocer a 1000 personas como en el Facebook, que es una cosa muy superflua. Yo veo gente que conozco que tiene 500, 1000, 2000, 3000, 5000 amigos del Facebook. Pues ninguno es su amigo, ¿no? En realidad. La amistad es otra cosa, no es la de la tecnología. De hecho, mis mejores amigos no nos comunicamos por Facebook, definitivamente. Mis mejores amigas no lo hacemos por Facebook, lo hacemos por WhatsApp y por teléfono y en presencia, con los que se puede. Tengo amistades en Estados Unidos. Justamente ayer me decía mi amigo y compadre que si me mandaban una revista de José Alfredo Jiménez que yo le regalé hace
muchos años que nos gusta tocar la guitarra y cantar. Y se la regalé porque se fue a vivir a Estados Unidos, algo muy mexicano. Y ahora que estoy reactivando una agencia musical, pues estoy sacando todo lo que tiene que ver con la música y me acordé de ese folleto y él una vez me acordó que se lo regalé. Me dice, te lo voy a enviar, compadre, para que lo tengas, porque son canciones incunables, como se dice. Aunque el internet ayuda, no es lo mismo tener el guitarra fácil y verlo, porque hasta yo tenía ahí marcas, ¿no? A eso me refiero con amistad, y a él no lo veo, porque vive en Estados Unidos. Antes iba yo cada año a verlo. Ya después pasa el tiempo y compromisos y demás, o la salud, ya no es tan fácil. Pero fíjense, es mi amigo de la prepa. Y así puedes ir tú pensando en lo nuevo, en lo diferente, en la continuidad o en el inicio. ¿El inicio de qué? Mucha gente otra vez al gimnasio. Eso no es inicio, es continuidad. A menos de que nunca haya sido. Pero ya cuántas veces intentamos ir al club deportivo o al gimnasio y lo dejamos. El inicio, pues es un nuevo idioma, eso sí es un inicio, pero es una continuidad de tu crecimiento profesional y personal. El inicio de una carrera, sí, es tu continuidad escolar o inicio de una nueva etapa. ¿Se dan cuenta? Inicio o continuidad, que están como muy mezclados y es difícil poderlos separar. El inicio de una nueva actitud frente a la vida, frente a las personas. El inicio de una pareja, de un noviazgo, de una relación amorosa, pero es continuidad de vida, porque a lo mejor ya tuviste otra pareja, o novios, o casados, y por alguna razón ya no. Entonces inicias una nueva pareja, pero continúas con tu vida amorosa de pareja, que no es la primera vez. Volvemos a lo mismo. Pero yo te plantearía, amigo y amiga, de dimensión humana aún, ¿qué te gustaría que fuera un verdadero inicio? Hay una pregunta que una vez escuché, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y voy a sacar esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo de primera vez? Entonces, a lo mejor dices, pues, ayer o antier, ¿no? O hace un año, pero quiero decir algo significativo, ¿no? No, pues fue la primera vez que subí a la azotea de la casa del vecino. Pues felicidades, ¿no? Pero eso no marca tu vida, ¿no? A menos de que haya pasado algo muy significativo. Quiero decir algo significativo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y bueno, si no está pasando eso, a lo mejor es bueno planteárselo. En mi caso particular que me permito compartir, por primera vez voy a hacer un pequeño gimnasio en mi casa, porque siempre he ido a gimnasios, sobre todo a la práctica no tanto de jalar y estirar y pesas, sí lo hago, pero y obviamente la caminadora y esas cosas que ayudan mucho a lo cardiovascular, sino al box. Siempre he tomado clasecitas de box. Ahorita les platico una anécdota. Y digo, ahora que tengo ya un poco más de limitantes en varios sentidos, y para ahorrar la economía, pues voy a tratar de hacerlo por primera vez en mi garage, ¿no? A ver qué tal me va. Y les decía que les quería contar una pequeña anécdota, que es un continuo también el box, porque y tiene que ver con el carácter y el temperamento, que hablamos mucho, Bernardo y yo, en muchos programas, que yo creo que tuve un temperamento, tengo un temperamento reactivo, ¿no? Flamélico. No sé si es heredado o no, bueno, sí es heredado porque es congénito, no de mi padre, sino de mis dos abuelos, que yo les platicaba, sobre todo de uno, el que fue policía, que era muy reactivo y siempre se andaba peleando, y le gustaba mucho el box. A mi padre le gustaban muchos deportes y el box también, pero no era reactivo ni peleonero, al contrario, era pacífico, pero sabía boxear muy bien. Era sparring de algunos boxeadores profesionales de ahí, del barrio donde él vivió, imagínense. Pero nunca fue ni abusivo ni nada. Cuando tuvo que defenderse, pues lo hizo. En mi caso, yo fui reactivo cuando estaba en la primaria, porque en mi casa no se decían majaderías, ni groserías, ni insultos a nadie. Aunque hubiera enojos, nunca mis padres nos decían una sola grosería.
ni entre hermanos tampoco. Entonces imagínense que en la primaria pues conoces nuevas personas, como lo hemos dicho Bernardo y yo, ese escenario de la educación, y por un lado te educan en la casa, pero también en la escuela, y de repente un muchachito, compañero, te dice una bajadería, y tú dices, que ole, no, eso es para mí algo terrible, que pueda hacer una bajadería, a lo mejor es chiquita, ¿no? Para ojos de los adultos, y yo teniendo 6 7 años, luego fui reactivo y el otro muchacho pues quiso ser reactivo pero con sus manos y pues yo también y así me pasó muchas veces y resulta que vi que pues triunfaba casi siempre en el intercambio de esas peleas, no buenas porque siempre terminábamos en la dirección y que los papás iban a ser citados y bueno, pues la primaria 6 años fue así que entre que sí que no. Y en la secundaria un poco, pero me, me fui dando cuenta que no era bueno así, entonces había que aguantar. Pero por otro lado hacía yo mucho ejercicio, básquetbol era uno de mis favoritos, pero hacía todos los deportes y siempre, muchas veces los maestros me pusieron como capitán porque era muy hábil, hablando honestamente, sin presunciones. Pero cuando una vez que estaba yo en un sindicato donde trabajaba mi papá y me llevó porque también había gimnasio y básquetbol, me metí al básquet, había unas clases de box. Yo me acerqué como a los 12, 13 años de edad de mi vida y vi cómo daba clases de box un boxeador profesional a los muchachitos de ahí, hijos de trabajadores de la compañía de luz. Y me acerqué a él y dije, a mí me gustaría tomar clase. Y ese día, pues vente, toma la clase de hoy. Y no tomé la de básquet, sino la de box. Y me fascinó. No para pelearme, sino para saber el deporte. Porque yo ya tenía conciencia de que pelearte no era bueno. Y se lo dije a mi padre ese día y me dijo, no, ¿qué tal si te gusta y te dedicas a eso? Le digo, no, papá, claro que no. No me voy a dedicar a eso, ¿cómo crees? Y mi papá no quiso ayudarme a tomar clases de box a esa edad. Les hago el cuento corto, pasan los años y yo a los 20 o un poco antes, por mi propia iniciativa, empecé a ir a los gimnasios de box. Y toda mi vida lo hice, no siempre en línea continua, o sea, a veces podía, a veces no, pero siempre busqué y con boxeadores profesionales, ¿no? Que se dedicaban a eso. Ya estaba yo grande como para en verdad hacer guantes de oro o cualquier cosa de esas. Entonces eran pequeños ejercicios, retomando mi continuidad de ver el ejercicio como algo muy íntimo para mí en el caso del box. Eh, entonces, yo lo hice por mi cuenta, ya no fue algo como me hubiera gustado desde pequeño, y sí a lo mejor ganar algunos premios, cuidándome desde luego. Siempre fui un aficionado pues, muy de afición, y sobre todo ya grande, pues ya no podía subirme al ring, ¿no? Eh, a hacer ejercicios como debe de ser. Pero a lo que voy es como una parte de mí quiere a mi edad y a mis circunstancias probar cosas nuevas para continuar, por un lado, seguir con esa afición y ese gusto, porque el box tiene, no me gustaba lo agresivo del box, ver sangre, y no, eso no, sino el arte de librar y el ejercicio, todo lo que acompaña para un boxeador profesional, que mis respetos, pero así respeto a los pelotaris del high alay, a los de frontenis, y así respeto a los grandes jugadores de fútbol, soccer y de otros deportes, o sea, el deporte en general siempre. Y por primera vez voy a hacer eso en mi garage, ¿no? Como para ayudarme a mi parte física, psicológica, emocional. Hay cosas que uno cree que está haciendo por primera vez, pero en realidad es continuidad, como lo que les digo. Pues es una continuidad, pero por primera vez voy a hacerlo o tratar de hacerlo en mi propio espacio. Entonces, retomando la reflexión, ya para ir como redondeando esto, de que estas dimensiones humanas que tenemos, les decía, la parte del carácter y del temperamento, cuando yo logré cambiar mi forma de ver la vida y decir, por mucho que me puedan insultar o faltar al respeto de otras personas, el camino no es los puños, y aunque me gustara mucho el box, no era
para, para defenderme y pegarle a los demás, no. Aunque también me dieron mis buenas tundas, no era para eso, porque también tomé defensa personal y aikido un tiempo. Es como por gusto, así como alguien toma la bicicleta o la caminata o el correr, a mí el gusto del front tenis, del básquetbol y de las artes de defensa personal, por así decir, que no soy experto de ninguna manera ni especialista, simplemente lo practiqué y a la fecha un poquito, como se pueda, tiene que ver con esa parte del crecimiento y evolución de uno y del carácter, porque el carácter, que recuerden que es lo que uno va viviendo, no es congénito, va uno creando ese carácter y lo va formando cada día, como bien recuerdo a Bernardo que decía, esto se va formando cada día, el carácter, y sí es cierto, no terminas de formar tu carácter, y muchas veces hay que vencer al temperamento, ¿verdad? Como mi abuelo lo tendría que haber hecho, porque si él sí era muy peleonero, y como era policía, pues hasta pues siempre andaba armado y se volvía hasta peligroso. Afortunadamente nunca llegó a hacer tonterías, pero su último pleito a manazos fue a los 72 años con un policía. Se dieron de manazos por una situación de coches. Imagínense ustedes, ¿no? Qué locura. Y casualmente era un tipo muy leído y muy culto, pero ese temperamento no lo venció. Por más que mi padre le decía y todos, era un tipo que vestía elegante, con traje, sombrero, siempre traía sus coches excelentes. Luego cuando se jubiló, pues vivió una vida muy, muy bonita, pero no, cuando había que andar con el abuelo en coche para el Día de las Madres o un festejo, vente conmigo, hijo, que me decía, oh, ya sé que hay que bajarse a ayudar, ¿no? Porque sé que en el camino se va a querer pelear, y dicho y hecho, se pegaron entre dos coches, un Volkswagen le pegó y luego se bajó, y ya me bajé a tratar de calmar, pero en eso pues, ya, yo era un muchacho grande, y los otros también muchachos jóvenes, pues ya los ánimos se calentaban y había que calmarlo, y bueno, no, ¿para qué les cuento? Pero afortunadamente este carácter lo pudimos bien lograr en mi familia, por lo menos mi papá, servidor, este, que, que por mucho que tengamos las habilidades o el temperamento para poder reaccionar, el carácter siempre nos aliviana. Y yo soy más de buen humor y de chiste y de bromas que irme a lo demasiado serio, solemne, porque creo que ahí me faltaría un poquito de goce de la vida, porque también puede ser muy solemne y con mucha seriedad, y lo he hecho, y es cuando uno se vuelve hasta aburrido, honradamente. Aquí no van a encontrar eso, discúlpenme si alguno piensa que no es tan serio lo que va a venir, sobre todo, aunque vamos a tratar temas muy serios, como las enfermedades psicológicas, sobre todo fisiológicas también, ¿no? Del cuerpo humano, y temas legales, y bueno, de muchas cosas, con toda seriedad, pero el formato no va a ser tan acartonado, ¿no? En este sentido, va a ser pues como lo han visto, y si se puede hacer un diálogo aquí con ustedes sería fabuloso, antes y después. Pues bien, amigos y amigas, esto era un poco para darles una felicitación, un gran abrazo de 2025, como les decía, continuidad o inicio, son las dos cosas, y que cada día sea bueno para ustedes, y cuando no sea así, que tengan los recursos y las herramientas internas para poder salir adelante, esa resiliencia de la que hablamos aquí. Por lo tanto, nos vamos a ver, Dios mediante, la semana que entra, que sería el segundo jueves, y después ya el segundo y último jueves de cada mes, durante el tiempo que dure el programa. Va a haber, obviamente, un nuevo nombre del programa, ya no se va a llamar Dimensión Humana, y un nuevo subtítulo y temas de abanico, que están incluidos inclusive e invitados también las partes de seguridad humana, que manejamos también. Igual ahora de invitado, ojalá que pudiera venir Bernardo o alguno de sus colegas, en fin, o sea, va a haber muchos temas, creo que de mucho interés.
Pues les agradezco a las personas que nos vean y que nos tienen la paciencia. Hoy empezamos tarde, desgraciadamente también hubo problemas técnicos en el programa pasado, 15 minutos después empezamos, hoy también se me fue el internet, en fin, son cosas que no están de nuestro alcance, hay cosas que están en nuestra influencia y otras cosas que están fuera de nuestra influencia, pero ya estamos aquí, les agradezco y como siempre, gracias a ustedes, gracias por estar, ojalá que estas pláticas y sus contenidos sea la semillita que les ayude a reflexionar y a tener un mejor pasar por esta vida y bienestar. Pues bienestar para ti, para mí, para todos. Gracias y hasta la vista. Muy buenas tardes.